todo propósito es de Dios. Este tema se titula El verdadero amor. ¿Cómo nosotros debemos amar? Jesús nos dijo, nos mandó incluso, no nada más nos dijo, nos mandó que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y si Él nos mandó eso es porque Él ya hizo una obra en nuestras vidas para que seamos capaces de amarnos los unos a los otros, como Él nos amó de la misma manera. Él no nos dijo, ámense a ustedes unos a otros, pero así como están, no, primero Él hizo una obra preciosa en nuestras vidas, nos dio un nuevo corazón, puso en nosotros un espíritu, su espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y dice este versículo de 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia, y me gusta esta palabra presciencia, no dice presencia, dice elegidos según la presciencia, dice, o aquí miren, la previsión, o sea, el conocimiento anticipado de Dios. Y en la versión Reina Valera, elegidos según la presciencia, preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fíjense, ya estábamos elegidos para ser santificados por el Espíritu, y de ahí, después de una coma, dice para obedecer. Esa es la única manera que podemos obedecer la palabra de Dios, una vez que hay santificación de espíritu, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El día en que nosotros fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, se hicieron nuevas todas las cosas. Llegamos a ser una nueva creación, nuevas criaturas. Recuerde, la palabra criatura viene de creación. Y ya podemos amar. Antes no podíamos amar. Antes el único amor que conocíamos era el propio, el para nosotros mismos. Jesús nos enseñó lo que es el verdadero amor. Y a mí me gusta mucho la manera que dice Juan 3:16, que todos conocemos. De tal manera, esa palabra me gusta mucho. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, esa es la demostración del amor de Dios. Dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, de tal manera nos está diciendo, es una manera extraordinaria, es una manera grandísima la manera, esa de tal manera. Pero Jesús dijo una vez también, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, demostrándonos amor. Recuerde, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dijo Jesús. Yo la pongo, dice Jesús, por ustedes, para que en ustedes haya vida y nuevos propósitos. También en su palabra encontramos porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros no sabríamos amar, nunca podremos amar si no lo produce Dios en nuestro corazón, en nuestro ser, y no nos hubiera enseñado el amor. Dios nos enseñó el amor dando a su Hijo, y Él produce en nosotros el querer como el hacer. Ustedes hoy en la mañana dijeron, yo quiero ir a la iglesia, y vinieron a la iglesia porque Dios produjo en ustedes el querer como el hacer.
ustedes un día ya no se enojaron, sino que amaron y perdonaron a alguien. Puede haber sido a sus padres, ¿no? Porque es una cantidad increíble de personas, de cristianos, que han perdonado a su padre o a su madre, porque son los más sensibles para el perdón y para la obra del Espíritu Santo. Entonces, pero un día pudieron perdonar, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Jesús también dijo un día: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Estos versículos, no quiero decirles las citas porque quiero que nos concentremos en cada palabra. A mí me gusta disfrutar cada palabra de los versículos de la Biblia, porque encierran tanta verdad y tanta profundidad y tanto entendimiento, y se recrea, se goza el espíritu y disfruta de la palabra el espíritu, nuestro espíritu, cuando vemos estas palabras: si alguno me ama. Jesús le predicaba, mire, eran miles las personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, estaban escuchando a Jesús desde la mañana hasta allá cuando empezaba a oscurecer, y todos tenían hambre. Y ya saben, Jesús multiplicó los panes y los peces. En pocas palabras, entre 15,000 personas habían escuchando. Pero Jesús dijo: si alguno me ama. Yo voy a esperar 1 o 2 de estos 15,000 que me amen, para que guarden mi palabra, y mi Padre le amará también, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Solamente el que me ame y guarde mi palabra. Eso no es para todos los que escuchan versículos, solamente para algunos. Por eso Jesús dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará. Pero el verdadero amor del que vamos a hablar hoy es el amor fraternal, el amor al prójimo. Dice Primera de Pedro 1:22 de esta manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esto nos va a llevar al amor, esto que estamos diciendo. Cuando solamente una persona que ya ha purificado su alma por la obediencia a la verdad puede amar. No puede amar otra persona, déjenme decirles. Estoy hablando de un amor verdadero, un amor conforme a Dios. El mundo cree tener amor, el mundo cree tener paz, el mundo cree tener sabiduría, el mundo cree, las personas del mundo, a eso me refiero, creen tener tantas cosas y no las tienen realmente. Es una cosa tan simple y tan pequeña y tan sucia, que no es verdadero amor, no es verdadera paz, no es verdadero gozo, no es verdadera felicidad ni alegría. Solo eso lo puede dar Dios. Nada más, a un alma purificada. Por eso este versículo, 1 Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Obediencia a la verdad y mediante el Espíritu, que decía Jesús: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Se hará una habitación ahí en que estaremos nosotros, y estará el Padre, el Hijo y claro, el Espíritu Santo. Estaremos en comunión. Esta es la verdadera comunión. Entonces, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Escuchen.
Una vez que ya tenemos esa purificación de nuestras almas por la obediencia a la verdad y mediante el Espíritu de Dios, para el amor no fingido es esto: amémonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Yo les decía, esa palabra entrañablemente quiere decir desde nuestras entrañas, con todo lo que tenemos, un amor desde lo más profundo. Nosotros cuando vemos a veces esforzándose a alguien o los que levantan pesas, ¿no? Dice, lo estoy haciendo entrañablemente, dicen, porque lo hacen con todas sus fuerzas. Así también nosotros, nos dice la palabra que debemos, que amémonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ya tenemos un corazón puro, antes no, porque el Señor nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Solamente así podemos amar de corazón puro. Si no, va a ser hipocresía, si no, va a ser nada más un amor fingido, porque aquí nos dice para el amor fraternal no fingido. Solamente va a ser una demostración pequeña de amor y mal hecha, ¿no? Porque hasta para los hijos o se les consiente demasiado a los hijos, o también se les corrige demasiado. ¿Qué nos enseñan los proverbios? Mas el que le ama desde temprano lo corrige. Amor y corrección juntos a la misma medida nos enseña la palabra de Dios, y así se educan a los hijos bien, ¿no? Antes, yo me acuerdo, me platicaba mi papá, por ejemplo, que era una corrección y nada de amor. Ahora puro amor y nada de corrección, y por eso se ven los videos ahí de una muchachita en un avión ahí haciendo un berrinche a su mamá porque le quitó el celular, porque debían apagarlo porque iba a despegar el avión. Y un berrinche, y tenía como 13 años, creo. Y así es como vive el mundo realmente, así es su amor y así es. Sin embargo, un alma purificada por la verdad, la palabra de Dios, es la única verdad, la verdad absoluta. No hay otra verdad. No hay otra verdad en sí, porque no hay verdad pura, verdadera, en el sentido de que se pueda comprobar como la palabra de Dios. Los que dicen es que Dios no existe, es que esto y que la palabra esto y que la Biblia lo otro, nunca van a entender. La misma palabra nos dice que para entender la palabra de Dios, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En pocas palabras, nunca van a entender la verdad. Van a vivir en sus mentiras, van a creerse sus propias mentiras, y así es, desafortunadamente. Entonces, por la obediencia a la verdad, hasta que no obedecemos a la verdad, no hay purificación para nuestras almas. Hasta que no ponemos nuestra vida de acuerdo a la palabra, no viene el Espíritu. Y no puede haber amor no fingido. Va a haber amor fingido siempre, y amor interesado, como el mundo enseña siempre, ¿no? Pero todo viene porque recuerden que Jesús ahí en Juan, cuando venía él, Juan capítulo 1, me parece el versículo 3 por ahí, que nos dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Qué tremendo versículo. El hombre perdió esa luz por la desobediencia, porque se alejó de los propósitos de Dios.
y nos dice, ¿no? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, perdieron su vida prácticamente. Éramos muertos, éramos zombies, muertos que caminábamos, ¿verdad? Ahí está. Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero dice, era. Entonces, ¿qué pasaba? Porque andábamos y nos movíamos y andábamos caminando. Estábamos sin la vida de Dios, alejados de la vida de Dios. Pero aquella luz verdadera que alumbra, dice el 5, ¿verdad? Pero aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, el 6 entonces, o por ahí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, necesitábamos que nuestra vida fuera alumbrada. Necesitábamos esa luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La vida era, ¿no? Antes. Pero dice, el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Volverá a recuperar esa luz que perdió Adán y Eva. Por eso nos hace nuevas criaturas, nueva creación, nos vuelve a poner en el mismo lugar donde estaba Adán y Eva antes de la caída. Por eso ya puede haber verdadero amor. Por eso ya puede haber comunión con Dios. Y Jesús dijo también ahí en Juan 13:35, dijo esto: porque todos decimos, bueno, es que el Señor nos mandó a ser discípulos, vamos a tener discipulado, bueno, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Entonces, en esto conocerán todas las personas que son mis discípulos verdaderamente, si tuvieran amor los unos con los otros. Se debe de demostrar, se debe de ver el verdadero amor, la verdadera preocupación por los demás, así como Cristo dio su vida por nosotros. El Padre amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué lo dio? Para morir, para ser crucificado, sacrificado, en sacrificio. Y fue una muerte terrible, pero para eso lo dio Dios. Solamente así podíamos tener vida, solamente así podríamos tener luz, solamente así podríamos ser nuevas criaturas. Porque recuerden, nos escogió, elegido según la presciencia en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Solo así podemos obedecer también. Entonces vemos los propósitos de Dios, qué grandes son y qué importante estos versículos que estamos leyendo. Bueno, en Mateo 5:43 Jesús les decía, Mateo 5:43, porque está predicando Jesús el sermón del monte. Comienza su sermón diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los misericordiosos, alcanzarán misericordia, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Está dando un orden de cómo debe de ser un verdadero cristiano. Y en este versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, aquí Jesús comenzaba un nuevo capítulo, cerraba el capítulo de la ley,
cerraba, terminaban los mandamientos. Y Él decía: ahora esto, yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que los aborrecen. Hagan el bien a aquellos que los aborrecen, háganles el bien, decía Jesús. Oren por los que los ultrajan y persiguen. Entonces, esto va contrario a todo lo que el mundo nos ha enseñado. Por eso dijo: ustedes han oído siempre, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Es más, ni necesitábamos oírlo, ya lo hacíamos y lo practicábamos esto. Pero aquí es amar lo que no se debe amar, amar al enemigo, bendecir a los que los maldicen. Imagínense, nos están maldiciendo y nosotros bendiciendo, hacer el bien a los que nos aborrecen. Ahora, lo importante aquí, el punto principal, que si para los enemigos debemos ser así, ahora imagínense para los hermanos en la iglesia. Ahora imagínense para la familia, para la esposa, para el esposo, para los hijos, para los padres, tendremos cuando lleguemos delante de Dios, ¿tendremos acaso alguna excusa para decirles que yo no amé porque no? ¿Qué te pasa si yo te puse mi espíritu de poder, de amor y dominio propio? ¿Cómo no vas a poder amar? ¿Cómo nada más se van a estar peleando? ¿Cómo nada más vas a estar odiando, no? Sí, para los enemigos Jesús dijo: amen a sus enemigos. ¿Cómo debe ser para los amigos? ¿Cómo debe ser para la familia? ¿Cómo debe de ser para nuestro prójimo verdadero? Entonces, se debe demostrar mucho más el amor en la iglesia, el amor en los hermanos. A la familia, pues mucho más, ¿no? Creo que es una lógica esto, pero dice el versículo 45: para que sean hijos de vuestro Padre. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El amor es que nos va a dar identidad de hijos de Dios. Ahí se va a ver quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. En el amor. Porque dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien, oren por los que los ultrajan y persiguen. Imagínense que alguien nos esté ultrajando todo el tiempo. Es bien ultrajón, hasta decíamos, ¿no? Porque nos está ultrajando todo el tiempo, todo el día, ¿no? Pero hasta por eso debemos orar, para que Dios los bendiga, para que Dios, lógicamente, ahí se ve, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Dios nunca dice: bueno, voy a dar lluvia nada más aquí en Israel, pero en México no. O en un lado y en otro no. Dice: hace llover para todos, buenos y malos, justos e injustos. Y dice el versículo 46: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué más hacen? ¿Qué hacen de más? Dice: ¿no hacen también así los gentiles? Y dice el 48: sean pues perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto.
porque nos debemos ya parecer a Él, ¿no? Ya, si somos hijos de Dios, nos debemos parecer. Como nuestros hijos se parecen a nosotros, ¿no? O los nietos también, ¿qué tal se parecen? Y bueno, dice también primera de Juan 4:17. Qué precioso versículo este, ¿eh? Primera de Juan 4:17 nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor. Cheque nada más, qué preciosidad de versículo. ¿Quién no quiere perfeccionar su amor? ¿Quién no quiere amar mejor cada vez? Y que se vea que Dios está haciendo su obra en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el día del juicio, verdad? Y dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Quién de ustedes no le tiene miedo al juicio? Al juicio de Dios. Porque dice ahí en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran solamente una vez y después de esto el juicio. Es un estatuto perpetuo de Dios, eso nadie lo puede quebrantar. Queramos o no, ahí va a estar el juicio. Está establecido ya para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que, ¿le tienen miedo al juicio, sí o no? ¿Quién le ha tenido miedo al juicio? De los que estamos acá, creo que todos, ¿verdad? Lógicamente. Pero miren cómo nos dice acá, es la única manera de no tenerle miedo a ese juicio de Dios, al justo. Chequen. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor ya echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Escuchen lo que nos está diciendo la palabra. Tenemos confianza porque en el amor no hay temor. Es más, el perfecto amor echa fuera el temor, dice. Qué precioso. Si tenemos temor es porque no ha sido perfeccionado el amor en nosotros. Y nosotros debemos dar los frutos del Espíritu para poder amar de verdad. Los frutos del Espíritu, el amor, gozo y paz, los tres primeros, ¿no? Y bueno, ahorita los vemos completos, pero dice acá el versículo 19 también: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero me gusta mucho como dice la Nueva Versión Internacional. A ver, para que veamos como dice la Nueva Versión Internacional: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Fíjense. Y hay una versión que dice: nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Y es muy entendible porque es la única manera de que podemos amar, porque Dios ya nos amó y ya depositó el amor en nuestro corazón. Al depositar su espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿no? También. Así que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y dice el versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo vamos a amar a Dios realmente si ni le hemos visto? Si a los que tenemos aquí al lado, aquí cerca, no los amamos como Dios quiere. Sin embargo, pues lógicamente nosotros amamos porque Él nos amó primero.
sabemos ya amar después de que alguien nos amó así como Jesús. Ya debemos amar, y es más, hasta Él nos dejó ese mandamiento, ¿verdad? Si alguno dice yo amo a Dios pero no ama a su hermano, es mentiroso. Y dice el versículo 21: y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Fíjense cuál es el mandamiento que tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Imagínense, es un solo mandamiento el que le dejó Jesús a su iglesia prácticamente. ¿Será posible que no lo obedezcamos? Ese mandamiento de amar. ¿O será que seguimos siendo igual? Seguimos siendo los mismos. Por eso, impresionante lo que nos dice. Este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, su prójimo, en verdad, ¿no? Y decíamos mucho más a la familia, lógicamente. Si hay un amor natural, aunque no perfecto, pero hay un amor natural hacia la familia, hacia los padres, los hijos, hacia toda la familia, ¿verdad? Bueno, y es un amor natural porque así es cuando vivimos nosotros en la carne. Bueno, dice en Gálatas 5:19, quisiera yo citarles cuáles son las obras de la carne. Y me gusta cómo dice ahí, manifiestas, o sea, se manifiestan en las personas. Las obras de la carne se manifiestan, se notan, se ven claramente en las personas. Y dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Bueno, casi aquí nadie se mete en pleitos, ¿verdad? Ni hay celos, ni hay iras, ¿verdad? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ya de antemano lo sabíamos esto, lo sabemos, que los que practican estas cosas, los que se las pasan ahí en enojos, en iras, en pleitos, en enemistades, en toda obra de la carne, no van a entrar al reino de Dios, nos dice acá. Y dice el versículo 22, decíamos los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque estas cosas ya son en libertad y en perfeccionamiento espiritual. Cuando ya crecemos en el Espíritu, cuando crecemos espiritualmente, ya no vamos a estar viendo las obras de la carne en las personas. Aunque tengan las obras de la carne, vamos a poder amarles como Jesús nos mandó que amemos a nuestros enemigos. Una persona natural, una persona que no conoce a Dios, nunca va a poder amar a su enemigo. Nunca va a poder bendecir al que lo maldice. Necesita una obra de Dios espiritual ya en su vida para poder producir este fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra esas cosas no hay ley. Nos dice, en pocas palabras, ya es una libertad de poder amar
Hay una libertad de amar a los que no nos aman, incluso a los enemigos, y nos aborrecen y nos ultrajan, persiguen incluso. Pero se necesita hasta este instante que ya hay el fruto del espíritu del amor, en que puede uno amar a su enemigo. Y nos dice el versículo 24 algo muy importante: mas los que son de Cristo, únicamente los que son de Cristo. ¿Hay alguien aquí que es de Cristo? Levante su mano. Amén. Lógicamente todos somos de Cristo, los que estamos aquí. Mas los que son de Cristo han crucificado la carne con todo y sus pasiones y deseos. Porque decíamos, los deseos y pasiones de la carne son las enemistades, los pleitos, las iras. Decíamos, las ganas de ahorcar, ¿no? Y las ganas de venganza, las ganas de odiar, todo eso. Los que son de Cristo ya crucificaron eso. Eso ya se les murió. Eso ya está muerto en sus vidas. Ya pueden amar, ya pueden demostrar amor, incluso a los enemigos. Bueno, Efesios 4, 31 y 32 también nos dice esto. Quítese de ustedes toda amargura. Quítense ya eso, ¿no? Nos dice la palabra. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Uy, qué puntos tan interesantes, ¿verdad? Quítese ya de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, o en vez de eso, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Qué preciosos versículos, ¿no? Aprender a ser benignos. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, es más, en 1 Corintios 13:4 que recordamos, el amor es sufrido, es benigno, dice, ¿verdad? El amor es sufrido, es benigno, dice 1 Corintios 13:4. También 1 Corintios 13:5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Tremendo, porque si hay rencor es que no hay amor, lógicamente. Ese es el verdadero amor. Y eso lo tenemos que ya tener y demostrar y estar dando. El versículo 6 también, que nos dice: no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ya entre cristianos, un matrimonio cristiano no puede decirle el esposo a la esposa o viceversa: ya no te soporto, porque lógicamente ya tiene ese verdadero amor que todo lo soporta, que todo lo sufre, pero tampoco que se aprovechen, ¿no? Esto es porque nos está describiendo al amor de Cristo por nosotros. Cristo, ¿cuánto nos soporta? Díganme ustedes, ¿cuántos años nos ha soportado? ¿Cuántos años ha creído que vamos a cambiar? ¿Cuántos años ha estado esperando Jesús que cambiemos? Porque dice, del amor todo lo espera, ¿no? Y dice el versículo 8: el amor nunca deja de ser.
una vez que aprendemos lo que es el verdadero amor, no se acaba este amor. Tiene que ir creciendo, porque aprendemos a amar como Dios nos ama. Aprendemos lo que es el amor de Dios y va creciendo, creciendo, creciendo ese amor. Va perfeccionándose el amor en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida. Y en verdad amar como Cristo lo hizo. Porque nos dice la palabra que así como Cristo se entregó por nosotros, así también nosotros debemos entregarnos por los hermanos, ¿verdad? ¿Por qué no podemos amar así? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no podemos amar de esta manera? Como el amor perfecto que nos menciona aquí la Biblia. Bueno, porque todavía no somos de Cristo y todavía están vivas las pasiones y los deseos de la carne. Ahí Romanos 8:5, vean cómo nos dice. Algunos de estos versículos de Romanos 8, comenzando por el 5, dice de esta manera: pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Recuerdan cómo decía? Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con pasiones y deseos. Y aquí dice: pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora dice el 6: el ocuparse de la carne es muerte. Eso nos va a traer ese fruto. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice el versículo 8: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que todavía están con su carnita ahí, dijera un hermano, con su chuleta, ¿no? La chuleta. O sea, todavía esos deseos carnales de venganza, de esos deseos de también malos, ¿no? De malicia. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice el 13, Romanos 8:13: porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Punto, se acabó todo. Si seguimos viviendo conforme a la carne, solamente habrá muerte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo se mata a la carne? Por el Espíritu. Por eso es tan importante el crecimiento espiritual. Necesitamos no faltar a la iglesia, como nos dice por ahí en Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y también nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O como dice en Apocalipsis, es un tibio, ¿verdad? ¿Cómo va a haber crecimiento espiritual? Déjenme decirles, esto es muy especial. El verdadero crecimiento espiritual, o la única manera en que hay un verdadero crecimiento espiritual, es en la unidad en la iglesia. Por eso nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más que ven que ya se acerca el día en que viene Jesús por su iglesia. Qué mejor que encuentre a su iglesia unida. Hasta nos dicen los salmos, ¿verdad? Mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice al final: porque allí envía a Dios bendición y vida eterna, cuando hay unidad. Es el Salmo 133, ¿no? Y dice: porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Ahí hay crecimiento espiritual, en la unidad, en el seguir unidos, en el seguir buscando al Señor juntos. Así es la palabra de Dios, tan clara,
Bueno, y para clarificar todo esto, miren cómo dice Primera de Juan 3:10. En el nombre de Jesús. Primera de Juan 3:10, fíjense lo que nos dice, ¿eh? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ay, sí, Dios tiene hijos, y claro, el diablo también tiene los suyos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Uy, tremendo versículo, ¿verdad? Pero así se ve quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Hacer justicia, recuerde que es vivir conforme a la palabra de Dios y practicarla. Dice el versículo 11 también: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y dice el 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. O sea, era un hijo del diablo, nos está diciendo, nos está poniendo el ejemplo de un hijo de Dios y un hijo del diablo. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Un hijo del diablo, un hijo de Dios, nos está diciendo. Y dice el versículo 14 también: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahí se ve quién está vivo, quién tiene vida verdadera, quién tiene vida eterna, quién tiene la vida de Dios. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, en que nos amamos los unos a los otros. Y dice el 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hijo, qué impresionante versículo. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Jesús fue el que dijo este dicho: el que hierro mata, hierro muere. Pero lo dijo de otra manera, ¿verdad? El que a espada, si matas con espada morirás también, ¿no? Bueno, pero es el mismo dicho. Y luego dice el versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Porque muchos si dicen te amo, ¿no? Pero puede ser nada más de labios para afuera. Jesús dijo una vez: este pueblo de labios me honra, ¿no? O nada más de pura boca para afuera dice que ama a Dios. Pero aquí nos dice: hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Tomemos muy en cuenta cada uno de estos versículos, ¿eh? En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones en Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Hay alguien aquí que su corazón una vez lo ha reprendido? Creo que todos, ¿verdad? Todos decimos: ay, creo que me equivoqué, creo que hice mal al decirle esto y lo otro. Ay, me arrepiento. Es que nuestro corazón nos está reprendiendo. Me arrepiento de haberle gritado así, ¿no? Al del urbano. Bajan, decimos. Ay, pobrecito. Bueno, también nos tenemos que amar, ya saben. Pero bueno, decimos a veces: me arrepiento de haberle dicho esto, me arrepiento. Es que nuestro corazón nos reprende. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Imagínense cómo va a estar Dios, ¿no? Él sabe todas las cosas. Y dice el 21:
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es que estamos haciendo bien las cosas. Y bueno, vamos a terminar con un versículo, 1 Corintios 16, 22. Quiero que todos lo busquemos, que todos lleguemos ahí. 1 Corintios 16, 22. Buscadlo, hermanos. 1 Corintios 16, 22. Esto está tremendo, este versículo. Ya lo tenemos, amén. 1 Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ay, qué cosa tan fea. Bueno, ¿qué es anatema? Porque yo buscaba la definición. Y anatema, pues ya bueno, es condenado o maldecido, o en pocas palabras, maldito. Y recuerden lo que nos decía ese versículo: si alguno dice que ama a su hermano, a quien ha visto, o alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, a quien lo tiene al lado, es un mentiroso. ¿Cómo va a amar a Dios si no ama al que tiene a su lado, a su hermano, o a su prójimo, ¿no? O a su familia? Entonces, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, ya está condenado, ya está maldito. Y lo último dice Maranata, que significa el Señor viene. Miren, en la Nueva Versión Internacional, si lo puedes poner, fíjense cómo dice. A ver, me hago un lado para que lo vean todos. Si aún alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata. La palabra Maranata es en arameo, que significa el Señor viene. Pero así como dice, entendemos anatema, ¿verdad? Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, el Señor viene. Bueno, con esto terminamos. Y sabemos que ya que amamos al Señor, porque Él nos amó primero, ahora demostremos nuestro amor a nuestro prójimo, y así no tendremos nada de qué avergonzarnos, ni temor al juicio, ni a nada de eso. Vamos a hacer una oración por la palabra de Dios. Señor, te agradecemos tu palabra. Es tan clara, tan firme, y nos instruye tanto a amar de verdad. Además, todo lo que nos das tú, que es tu Santo Espíritu, tu presencia, tú que nos dijiste, Señor Jesús: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él, para que comience a amar de verdad. Gracias, Señor, tu palabra es preciosa, precisa, firme y verdadera, y agradecemos la oportunidad que tenemos de estarla disfrutando en este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por todo tu amor. Te damos por Cristo Jesús. Amén. Amén.